impresionante. Bueno, vieron que lo publiqué, ¿no? El coso. Así que está ahí, me faltan algunas porque, bueno, Sí, padre, muchas gracias. una que otra quedó fuera, pero me parece que esa está buena porque quedan ordenadas y nada, me parece que... Y... Los enlaces también estuvieron buenos. ¿Qué? Los enlaces de YouTube también estuvieron buenos. Bien, sí, sí. Así que bueno. Vamos a ver entonces lo que sigue, que es las virtudes, ¿no? Que las virtudes lo podríamos unir en realidad al tema de las pasiones, que acá viene tratado antes, ¿no? El artículo 5 habla de la moralidad de las pasiones y el artículo 7 de las virtudes. Así que vamos a empezar por las pasiones. Nos quedan 2 o 3 clases, porque yo... no muchos más, ¿no? Virtudes y después... el pecado. Bueno, pues tenemos que ver esto y el pecado. Después lo demás... podemos... Bien, entonces... Sí, pues, ¿cuándo Sí, termina? profe, creo que 3. 3, ¿no? Bueno, entonces... tenemos que... centrarnos en estas cosas. Bien, primera cosa. Hablemos entonces de las pasiones, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado primero de la bienaventuranza, de los actos humanos, que son los actos libres, ¿no? Los que el hombre realiza humanamente, es decir, por un fin que conoce y elige. Sobre la moralidad de esos actos humanos. Acá en realidad está en la libertad del hombre, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, es lo mismo. Sobre la moralidad de los actos humanos, no el objeto, el fin y las circunstancias. Eso nos dio pie para hablar del criterio moral, es decir, la regla moral, que es la ley moral de una parte, que estaba al final, en el catecismo, y también la conciencia moral, que es esa misma ley, pero de una forma más íntima, digamos, ¿no? Más desde el sujeto. Y bueno, hoy hablamos del dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, etc. Entonces, bueno, eso es el punto de vista que podríamos, o sea, la felicidad es como la estructura fundamental del hombre que está inclinado hacia algo, ¿no? No es que todo le da igual, sino que el hombre se haya como inclinado a buscar la felicidad. Y es algo que no es libre para el hombre. Después, lo que libremente elige el hombre es en dónde buscar esa felicidad y cómo buscarla, ¿no? Y por eso viven los actos humanos. Bien, esos actos humanos, o sea, el hombre que elige con los actos que hace, elige también qué felicidad es la que va a regir su vida de alguna forma, ¿no? Hay como una doble fe, eso es de una forma algo que viene dado en la naturaleza y algo que yo elijo, ¿no? Entonces, esa doble condición de la felicidad y del deseo hacia la felicidad, ¿no? Que una parte es natural y dado, previo a la libertad, y otra que por otro lado es elegida y, ¿cómo se llama? Y concretizada por el hombre, ¿no? Da lugar a un cierto desfasaje, ¿no? Por un lado, digamos, la tendencia natural a la felicidad es recta, es decir, que es infalible, por decir así. Pero universal. El deseo concreto del hombre es concreto, tiene un valor práctico, pero por otro lado es falible. El hombre se equivoca. De alguna forma el hombre, con ese sustrato humano fundamental que tiene, interpreta sus deseos
y trata de buscar en la realidad una respuesta a esos deseos, ¿no? Esa respuesta que el hombre de alguna forma se fabrica, por decir así, y con la cual pretende responder a sus deseos, da lugar a los actos humanos. Y esos actos humanos, entonces, que el hombre de alguna forma, y esa idea que el hombre se fabrica de la felicidad, es más o menos coherente o más o menos conforme con la felicidad original, ¿no? La felicidad que está de base y que motivó los deseos, ¿no? O sea, entonces, podríamos decirlo así, el deseo genera una pregunta, ¿no? Una búsqueda. Buscar y preguntar en latín es la misma palabra, ¿está bien? Querere, ¿no? Donde viene cuestio, que es la palabra cuestión también. Bueno, entonces la búsqueda genera una pregunta. Ahora, a esa pregunta hay muchas respuestas. Si el hombre trata de elaborar una respuesta a esa pregunta que le viene dada por sus deseos. Bueno, esa respuesta que el hombre da a sus deseos puede ser equivocada o correcta. Es correcta cuando la respuesta corresponde con la pregunta. Bueno, entonces, cuando es correcta, decimos que es una pregunta, una respuesta verdadera. Cuando es una respuesta falsa, es decir, que no corresponde, no hay correspondencia entre el deseo y la elección concreta que yo elegí, ¿no? Entonces, hay una felicidad verdadera y hay una felicidad falsa. O sea, la felicidad como deseo natural es siempre verdadero, pero indeterminado. O sea, querer ser feliz se puede significar un montón de cosas. La respuesta que cada persona se elabora en base a sus tradiciones, a la educación recibida, a su propia historia, a las elecciones que ha hecho, a lo que tiene a mano, etcétera, etcétera, puede ser más o menos correcta, ¿no? Entonces, en esa conformidad que hay entre el deseo natural o el deseo original, si se quiere más profundamente, ¿no? No digo solo natural porque también el deseo sobrenatural es origen del deseo, ¿no? Y no es natural. Pero bueno, natural sí en el sentido de algo que nos viene dado y que es previo a la libertad del sujeto. Entonces, bueno, en esa doble hay una correspondencia. Hay una felicidad, hay una respuesta que corresponde con el deseo natural del hombre, con el deseo original, y hay una respuesta que no corresponde, ¿no? Entonces está la verdad y la falsedad, la felicidad verdadera y la felicidad falsa, o mejor dicho, la respuesta que el hombre elabora para encontrar su felicidad puede ser verdadera o falsa. Verdadera cuando realmente hace feliz y falsa cuando no le hace feliz, ¿no? Entonces, cuando una acción es conforme con la felicidad verdadera, porque está y encamina realmente hacia esa felicidad, decimos que es verdadera, y en cuanto a verdadera también es buena. Una acción buena es la que realmente encamina a la felicidad que yo busco. Venía según la respuesta, lo mismo, si uno habla de la pregunta y respuesta, ¿no? El deseo genera pregunta, el hombre da una respuesta a eso, y la respuesta es buena cuando es verdadera y es mala cuando es falsa. Y entonces de ahí surge el bien y el mal morales. ¿No? El bien moral es una acción que responde al deseo natural, a la felicidad original, y una acción mala es una acción que no responde, o que responde de forma equivocada, mejor dicho. Un hombre felizmente casado, no sé, un pibe, más simple todavía. Un chico quiere comer, no quiere, no sé, hacerse pistola, entonces va y roba el kiosco. Bien, el pibe se cree que, el no nene se cree que eso, el día que tenga muchos alfajores para regalar a sus amigos, va a ser feliz. Y resulta que finalmente, no sé, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero digo, digamos, toda acción busca hacer una respuesta al deseo natural de felicidad. ¿No? Solo que no toda acción responde a ese deseo. Es un poco, ¿no? Y ahí está el bien y el mal moral.
Es un poco lo que decíamos la clase pasada también, ¿no? Que como una acción que por más que no sea culpable, porque la persona cree subjetivamente que está bien, sin embargo, objetivamente es mala. Y por lo tanto, si es objetivamente mala, por más que la persona no sea culpable y no tenga responsabilidad, sin embargo, le hace mal. Porque no es una acción que no da en el blanco, que erra el blanco, y que si tuviéramos que usar la palabra que usó en latín para traducir esa palabra, errar, en la Biblia, diríamos que es un pecado. Pecar es errar el blanco de la felicidad. Tiene que ver con la elección de un bien aparente que no es un bien real. Muy bien, perfecto. Exactamente, ¿no? O sea, es un espejismo, ¿no? O sea, la persona siempre elige algo que es un bien al menos para ella. Pero hay un error de cálculo y de estimación por muchas razones que hace que ese bien parezca que realmente responde, pero en el fondo no responde, ¿no? Cuando la persona lo alcanza, se da cuenta que al final se encuentra vacío, porque no hay correspondencia entre lo que realmente buscaba profundamente y lo que alcanzó con eso, ¿no? O sea, o mejor dicho, que esa acción solamente respondía a una pregunta superficial, pero no a la pregunta más profunda y más importante. Bien, entonces, ahí viene el criterio mal. Después, la conciencia es el testimonio en nosotros de la verdad, ¿no? De la verdad original, ¿eh? Perdón, perdón. Entonces, esa verdad, vuelvo un poquito para atrás, esa verdad moral es representada en nosotros por varias reglas morales, ¿no? La regla, como una regla, nos permite medir las cosas y darle un tamaño, asignarle un lugar. Bueno, la regla moral también permite darle un lugar a las cosas, decir que algo es bueno o algo es malo. Hay varias reglas morales, ¿no? Está la ley exterior, la ley natural, que en realidad es el orden que la razón reconoce en las inclinaciones naturales. Está la ley positiva, está la ley divina, la ley eterna, la ley antigua, la ley nueva, y después, más subjetivamente, la conciencia, que es la expresión de todas esas leyes y toda esa normatividad en la propia subjetividad de la persona. Profe, ¿esto lo tenemos en el catecismo? Es más o menos el orden catecismo, lo que estuvimos bien. Te hice una recopilación de lo que vimos, ¿no? Todos estamos hablando del catecismo, no siempre está dicho tan unido, pero el catecismo trata cada tema por separado, pero es muy importante que ustedes en el catecismo miren siempre el primer numerito después de cada título, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a estudiar ahora de las pasiones dice, la persona humana se ordena la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados, que es lo que se viene estudiando hasta recién. Las pasiones, ¿Qué entonces, número es? 1762. Gracias. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ello. O no, habría que decir, ¿no? Entonces, o sea, primero pasamos de la estructura fundamental, luego al criterio, a la norma, a la regla, a lo que permite, a lo que es, una cosa es el bien y otra cosa es la verdad, ¿no? El bien es de la voluntad y la verdad es la razón. Entonces, hablamos primero del bien, después pasamos a hablar de la verdad, con la regla moral, y ahora volvemos a hablar del bien. Bueno, entonces ahora introducimos un nuevo nivel que es, porque el hombre no solamente es una razón, sino que es una persona, es decir, alguien que existe realmente, concretamente, y que existe en un cuerpo encarnado, y en el cual experimenta, o sea, la libertad de la persona es una libertad encarnada.
una libertad que es compleja y que tiene varios componentes. Bueno, digamos, hay un sustrato que dijimos que es como el orden de la felicidad, hay una orden racional, que es el orden más superior, y después hay un orden menos central y más periférico, si quieren, por decir así, que son las pasiones, ¿no? Un poco la imagen que se pueden hacer es, hay como la persona es como una cebolla que está formada de diversas capas, una central donde es el núcleo, donde se juega, ¿no? La persona, y después otros más que son más superficiales, justamente, y que están determinados por ese núcleo interior, pero que están más en contacto con la realidad y con la superficie, y por lo tanto con el contacto con los otros y con los demás, ¿no? Usando la antropología tripartita, que también ha sido muy presente en la cristología, en el cristianismo, o sea, espíritu, alma, cuerpo, ¿no? O en la terminología bíblica podría ser también corazón, el centro, ¿no? Elegir algo del corazón quiere decir hacerlo con el centro más profundo, donde más se define mi propia subjetividad, ¿no? Esperen que me tocó el timbre, no sé quién es. Esperen. Te toca, pájaro. Tenés que seguir. Seguí, Pepe. Empezaba con la tripartita. Vamos, ¿quién arranca? Karina. No, yo no puedo. Voy para atrás yo. Arrancá vos. Son temas re complicados y los hace No importa, bastante Karina, sencillos explica dentro de igual. todo. Vos, el Ahí pájaro. volvió. No, perdón que me tocaron, etcétera, un desastre. Estaba diciendo, ¿no? O sea, para hacerlo en términos bíblicos, ¿no? El corazón es como la parte interior del hombre, lo que no se ve. Después están los riñones también, por ejemplo. Saben que los riñones es la parte más baja entonces, digamos, designa las partes bajas del hombre, de la interioridad baja. Después está la mano. La mano designa el poder más exterior, por ejemplo. El ojo designa también la intencionalidad. ¿Y qué más? Bueno, los pies, etc. Después está el alma, que literalmente es la garganta. La sangre es la vida, bueno, etc., ¿no? Pero, digamos, en ese hombre, el corazón es el que manda, donde la persona se juega y donde está la libertad, la sede de la libertad es el corazón. Que no es el corazón romántico, el que estamos de nuestra cultura, ¿no? Sino que es algo racional, ¿no? No es solamente la sede de los sentimientos. No es el corazón contra la razón. El corazón tiene razones que la razón no conoce, ¿no? Dice Pascal. Bueno, pero eso es una visión del corazón que no es justamente la bíblica, ¿no? En la Biblia no hay oposición entre corazón y razón. Está el corazón como parte interna, ¿no? Y después está, bueno, como decía, la mano, los riñones. O sea, hay como una zona central, un núcleo más profundo que se expresa en realidades más visibles.
Entonces, el hombre se conoce por lo que hace, pero lo que hace el hombre da a luz, perdón, da a conocer lo que hay en la interioridad del hombre, ¿no? O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. El hombre se conoce, el árbol se conoce por sus frutos, es un poco la idea, ¿no? Allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, del corazón se manifiestan obras, y esas obras son como la expresión periférica de un centro íntimo profundo, que es el corazón, ¿no? Entonces la libertad se juega en el corazón, pero esa libertad que se decide en el corazón, sin embargo se ejerce a través de otras instancias que son más periféricas, pero están más en contacto con la realidad. El corazón es íntimo, es espiritual, pero se va manifestando al exterior a través de otras realidades humanas. ¿No? Una, digamos, está en la alma, y después del alma están las pasiones. En realidad el alma y las pasiones un poco podría ser lo mismo, y después viene el cuerpo. Pero un poco está ahora sí en una antropología más bipartita, alma y cuerpo. Está el alma, que es el centro íntimo, el cuerpo, que es la parte visible del hombre, y entre medio están las pasiones, que están en contacto con ambas cosas. Son del alma, pero en contacto con el cuerpo. Y el alma ejerce su dominio sobre el cuerpo a través de las pasiones. Las pasiones, bueno, vamos a leer para más de eso un poco el contexto, para que ustedes entiendan qué vamos a ver con las pasiones, ¿no? Y por qué las pasiones entran en la vida moral. En la vida moral las pasiones ocupan el lugar de los movimientos del alma, si se quiere, que son sensibles, es decir, dependen de los sentidos, no ya de la razón, y que inclinan o no inclinan a obrar de una cierta forma, que disponen al sujeto de una forma concreta, y que, bueno, retomemos de todos modos en 1763 se da una definición de las pasiones en el catecismo. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. ¿Alguien está preguntando a alguien? Entonces vamos a desglosar un poco esta definición. Las pasiones o sentimientos, el nombre es importante, pero bueno. Fíjense que ahí se nombra sentimientos, pasiones y emociones. Las tres cosas están como sinónimos. Y además que lo que brevemente se puede decir es que los tres nombres designan prácticamente la misma realidad, pero de acuerdo a escuelas de pensamiento distintas. Las emociones son más bien de corte inglés, ¿no? En ámbito anglosajón. Los sentimientos más bien de orden de Francia. Y las pasiones más bien del latín. Pero los tres designan de alguna forma etimológicamente, designan un cierto aspecto de una misma realidad. La emoción, el movimiento, el sentimiento, el aspecto sensible de eso, y la pasión designa el aspecto pasivo de ese movimiento. Y afecto, que no está acá, pero que es un poco
también es afecto, en latín significa golpear, afficere. Entonces, afecto es el pasivo, lo que es golpeado. Lo que ha sido golpeado, ¿no? Entonces, es la parte del hombre capaz de ser golpeada por la realidad. Entonces, bueno, los sentimientos o pasiones designan impulso de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar. O sea, una pasión puede puede inclinar a obrar o a no obrar. La palabra inclinación, o sea, otra palabra podría ser disponen, que está dicha antes, ¿no? O sea, disponer significa cambiar una cosa y ponerla en una cierta posición, por decir así. Significa hacerla más cercana o más lejana a algo, más conveniente o menos conveniente con algo. Por ejemplo, disponer la mesa para la cena significa preparar la mesa para la cena, ¿no? Una mesa dispuesta es una mesa que está preparada para la cena. Bueno, sí, ¿no? Es algo que está preparado para, digamos. Y la inclinación también, un plano inclinado es algo que tiene un movimiento, y por lo tanto, si hay un cuerpo sobre ese plano inclinado, su movimiento tenderá a inclinarse, o sea, tenderá a moverse hacia el lado que ese móvil, o sea, sí, para el lado donde está inclinado, no me sale, la explicación es bastante mala porque define por lo definido, pero, o sea, algo inclinado, mientras que algo plano no está en movimiento, cuando algo está inclinado, lo hace propenso a un movimiento hacia uno de los dos lados, ¿no? Entonces, una inclinación, o sea, que las pasiones se inclinen, quiere decir que predisponen a la persona hacia una cierta reacción. Ejemplo clásico, fácil. La ovejita ve venir al lobo y... Pero esperen que no terminamos. ¿Inclinan a obrar o a no obrar? O sea, puede inclinar a obrar o a no obrar. O sea, te puede predisponer a obrar o a quedarte quieto. O incluso a irte. Y en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. O sea, esa inclinación a obrar o no obrar depende de que aquello que es sentido haya sido percibido como bueno o como malo. O sea, fíjense que es sentir, pero percibir como bueno. Sentir como bueno o como malo, pero el sentido es algo de conocimiento y bien hace referencia a algo afectivo. Así que es una cosa compleja, ¿no? Vamos a ejemplo, ahora sí vamos a ejemplo a la ovejita, perdón. La ovejita está comiendo pasto y ve venir al lobo. Entonces, al ver al lobo, con su sentido, que la ovejita no tiene razón, ve venir al lobo y entonces lo ve. Pero al verlo, y de alguna forma verlo, experimentarlo, lo percibe como malo. Porque sabe que le va a comer. ¿La quiere comer? No. Por un instinto que la ovejita tiene. O sea, entonces la ovejita, no la abejita, sino la ovejita, experimenta en sí misma un cambio
estaba comiendo pasto y de pronto levanta la cabeza, ve que hay una amenaza, y entonces el cuerpo empieza a prepararse para la huida, ¿no? Se predispone hacia la huida. Y su mente se pone alerta también para ver cómo hay que responder. Su subjetividad, ¿no? Y su cuerpo empieza incluso a segregar hormonas, no sé cómo es en la abejita, ¿no? Pero en el hombre, el cuerpo segrega también hormonas, ¿eh? La adrenalina, que también dispone al cuerpo para eso. Y entonces la abejita pasa a estar en tensión en contra del lobo y está preparada para huir, ¿no? Su cuerpo, que antes estaba tranquilo, ahora está como en tensión para la huida. Y entonces la abejita, todo ese movimiento es lo que llamamos la pasión del miedo. O sea, la abeja ve ver al lobo y tiene miedo y por eso escapa. Pero el miedo tiene, esto según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero que puede encontrarse, yo por ejemplo, leí un autor en inglés que se llama Kate Oakley, que es de ahora, y dice, tiene muchas coincidencias con esto, si bien me parece bastante más pobre. Pero bueno, o sea, la pasión proviene de un conocimiento, de algo sentido. Al percibir que eso conocido es malo, digamos, tiene una parte corporal que prepara el cuerpo para una acción determinada y una parte mental, por decir así, que predispone en este caso, a la sensibilidad. Bueno, no, la abejita no tiene, pero que la prepara para pensar y para reaccionar de acuerdo a esa amenaza y salir, ¿no? A pensar y a pensar qué hay que hacer, ¿no? ¿Esto aplica para lo bueno también? Eso aplica también para lo bueno, sí. Bien, porque vamos de una forma más. Bien, desde 1764 pasamos un pasito más. O sea, sí, pasamos un poquito más. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Nuestro Señor señala el corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Bien, esto es lo que acabo de decir. Pero ahora se dice acá que mueven a obrar o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Pero ahora es, ¿cómo es que la pasión, o de qué depende que algo se perciba como bueno o como malo? ¿Por qué la ovejita percibe al lobo como algo malo y por lo tanto tiene miedo y no amor hacia el lobo? ¿No? Porque sabe que su vida corre peligro con el lobo. Bien, ¿y cómo sabe que corre peligro? En el caso de un animal es por el instinto. Por el instinto, muy bien, ¿no? El instinto es una determinación. Como una condición, claro, como una determinación. Como una determinación, como un conocimiento fijado, natural, que incluye un movimiento y que le hace percibir ciertas cosas como buenas y como malas de acuerdo al bien de su especie, ¿no? Claro. En cambio, si en vez de ver una ovejita, un lobo, ve venir al ovejo, que no me acuerdo cómo se llama, el ovejo. Carnero. Ternero, bien, eso le dijimos la clase pasada, ¿no? Siempre me olvido de cómo es. Bebé el ternero, en cambio, la ovejita
si está en celo, porque si no está en celo no le va a tener ni bolilla, experimenta atracción, ¿no? Tiene deseo de que venga el ternero y que tengan un ovejito, un corderito. Ternero es de la vaca, chicos. ¿Eh? Ternero es de la vaca. Carnero. Carnero. Ternero. Ah, perdón, entendía No, mal. yo dije ternero, sí había entendido ternero, pero sí. Sí, una oveja con amor a un ternero sería una cosa un poco rara. En esta época de género podría ser mal interpretado, como ejemplo. Eh, Depende bueno, cómo se digamos, autoperciba. por eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, de acuerdo a lo, en cambio, con el carnero, la abeja siente un cierto deseo, no de escapar, sino de copular, por el contrario, ¿no? Bueno, en la medida, podríamos llamar amor a esa tendencia a la unión. Muy primitivo, pero en cierta manera, un cierto deseo, ¿no? Entonces, si algo se percibe como bueno o como malo, de acuerdo a la conveniencia o repugnancia que haya entre el sujeto y la cosa. De la armonía que haya, ¿no? Cuando hay armonía entre el deseo de la persona y la cosa, cuando se percibe esa armonía, entonces se lo estima como bueno. Cuando hay desarmonía, entonces se lo estima como malo. Profe, Sí. igual, perdón, hay algo que no me termina de cerrar. Las pasiones nosotros en filosofía los habíamos visto como lo que se recibía, lo que se espera de lo de afuera. Sí, Y en cambio la acción es algo que surge del individuo hacia afuera. por eso, bueno, estamos hablando de la ovejita. La ovejita no es libre. La pasión la mueve, ¿no? No hay libertad en la abeja. Bebería el lobo y